Bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Bueno, ya saben lo de siempre, no se vale que no se quede hasta el final, sobre todo por la parte didáctica. Con el invitado que tenemos el día de hoy va a ser más que didáctico, para mí sobre todo, ¿verdad? No se vale que si no ha presionado ahí la campanita, no lo haga para que le avise cada vez que subimos un capítulo. No se vale que no comente. Todos sus comentarios los vemos, los analizamos y los tomamos en cuenta. Y pues ahí vamos poco a poco, gracias de veras por la audiencia, pero sobre todo no se vale que no le demos las gracias a nuestro invitado del día de hoy que vino diciembre, si no estoy mal, antes de tomar posesión como diputado al principio, como ministro de finanzas después, ya cuando el Congreso le dio permiso, ¿verdad? Entonces el día de hoy Jonathan Menco Seisig, nuestro ministro de finanzas. No vamos a hablar de su currículum, porque entonces estamos toda una hora hablando de toda su formación, capacitación y experiencia. Nos conocimos desde la sociedad civil, el otro lado de la moneda. Hace muchos años, sí. Pues muchas gracias, Jonathan, por aceptar la tacita de café, venir a la charla. Muchas gracias, aquí la tenemos. Y sobre todo, pues siempre decimos, porque en el último dijimos, si usted se ofendió o quiere aclarar alguna tacita de café, todo lo arregla. Bueno, hoy vamos a aclarar temas, ¿verdad? Importantes para el país, ¿verdad? De verdad, muchas gracias por aceptar. No, al contrario. Hay muchas dudas en la población, sobre todo, y muchas bolas. Aquí tuvimos la semana pasada un examen hablando sobre recaudación fiscal. Y entonces decía, pues la recaudación no es que aumente, ahí va solita, pues vegetativa la de Moel, ¿verdad? Esos son temas que quiero tratar, hablar un poquito, vamos a hablar de recaudación fiscal, quisiera que habláramos de cómo va la ejecución presupuestaria, lo que más se critica, la ejecución presupuestaria, el presupuesto más grande de la historia de este país, eso que la gente dice, tienen cualquier cantidad de plata, yo mismo digo, se acabó el pretexto, plata hay ahora y el presupuesto a la medida. Hay que platicar temas. Recientemente el ministro no suelta la plata. Bueno, vamos a ver si es cierto, ¿por qué no suelta la plata el ministro en ese tema? Vamos lentos en ejecución, ¿por qué? ¿Hasta dónde va ese tema? Estuvimos hablando un poco de los secretos, pues, aunque son más del Ministerio de Economía, en las negociaciones, los aranceles, el impuesto a las remesas, van a seguir las remesas, y algo sumamente importante, que es lo que tiene a la población ahí con duda, la deuda, ¿verdad? Nos seguimos endeudando, esta vez con bonos, un poquito, ¿por qué bonos? ¿Por qué en dólares, no en quetzales? ¿Por qué en esta época? En fin, tenemos material mucho de sobra para platicar, y sobre todo la población quiere decir, bueno, todo lo que habló Jonathan en diciembre, cuando vino aquí la primera vez, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo? ¿Verdad? Así que bueno, muchas gracias. Nos va a hacer falta más de una taza de café. Sí, ¿verdad? Aquí vamos a pedirle al productor que nos dé más cafecito, que todos varias tazas de café. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Un gran gusto poder estar acá y efectivamente mucho que platicar. Las finanzas públicas parecerían un área aburrida dentro de la vida de la sociedad, pero en realidad son trazadoras del desarrollo, de la consolidación democrática de cualquier nación. Y por supuesto, la legitimidad de las finanzas públicas radica precisamente en poder platicar con la sociedad y decirles lo que estamos haciendo. A veces es más complejo de lo que uno como economista puede transmitir, pero efectivamente estamos clarísimos que la legitimidad de lo que hace un gobierno y en particular en sus finanzas públicas tiene que ver con esta conversación y este cafecito necesario contigo que logras transmitirle a muchas personas esto que podemos hablar y otros espacios de conversación que el propio poder público tiene que tener. Bueno, lo importante es de verdad informar, platicar. Aquí tener la charla es importante, porque es una charla no conmigo, sino con mucha gente, gracias a Dios, que lo va viendo por pedacitos, porque se vuelve muy largo. Siempre decimos, lo vamos a hacer corto y paramos hablando un montón de tiempo sobre el tema. Tema importantísimo, recaudación fiscal. Vamos bien en la recaudación, se cumplen las metas, ¿a qué se debe? Aquí tuvimos a Marco Livio cuando estaba en su peor crisis, perseguido por todo lo que había encontrado en el sistema de corrupción, no se explicaba. No filló ese el sistema, dice, ahí aparecía una gasolinera
que reportaba venta de gasolina a una constructora en San Marcos, por ejemplo. Eso es imposible. El caso pues, B410. Sí, ese caso en particular, ahora ya, sí. Pues ahí está el pobre embajador de Guatemala en Honduras. Y si yo te contara todo lo que investigué ahí, se tuvo que ir por tierra, por miedo a que no lo... A lo mejor ya había orden de captura, toda la persecución de la que siempre hemos hablado aquí. Pero bueno, me imagino. ¿Va en aumento la recaudación? Sí. ¿Va lenta? ¿Va bien? Sí. No. Estamos teniendo una buena... vegetativa? No. Estamos teniendo una muy buena recaudación. Nuestro plan fiscal incluía una mejora de la recaudación en términos del PIB. No es la recaudación solo en términos de cuánto dinero en quetzales, sino también cómo creamos una recaudación que sea más potente al mismo paso que está creciendo la economía. Nosotros recibimos una recaudación, una carga fiscal, una carga tributaria de 11.7 y nuestro compromiso es dejar una carga fiscal que equivalga al 12.7% del Producto Interno Bruto. Eso no se hace con crecimiento vegetativo. Detrás de este indicador que es muy básico, hay miles de personas en la administración tributaria trabajando para conseguirlo. El cambio en la administración tributaria ha traído consigo también la oportunidad de repensar la planificación estratégica en la SAT para hacer y seguir construyendo una SAT más vinculada al cumplimiento voluntario, que las personas, que los contribuyentes paguemos de manera muy rápida nuestros impuestos, que no tengamos que hacer ni grandes trámites ni grandes colas. Y por el otro lado, una administración tributaria que, como los casos que evidenció en su momento el ahora ex superintendente Marco Livio Díaz, pues una SAT con también mejores herramientas para luchar contra el que evade, contra el que contrabandea y defrauda al Estado, porque defrauda a la sociedad. No es un crecimiento vegetativo, es un crecimiento inteligente de la recaudación, y como nosotros comprometimos en el plan de gobierno, en estos 4 años tenemos que hacer con la recaudación una mejora de la productividad de los impuestos actuales, y no vamos a crear ni nuevos impuestos ni a cambiar las tasas de los impuestos actuales. Hay que demostrar que con el sistema tributario actual se puede recaudar más. Y el otro gran compromiso es utilizar de la mejor manera, por supuesto, esos recursos que están llegando. Bueno, Kion, ya el primer tema del programa de hoy, no van a haber nuevos impuestos ni van a cambiar, ¿verdad?, las tasas. Es decir, cuando se no cambian las tasas, porque la gente antes decía, no vamos a tener nuevos impuestos, pero subieron el IVA, es un impuesto nuevo, se cambió la tasa. En cambio aquí, dentro del proyecto, ni nuevos impuestos, ni cambiar las tasas, ser más efectivos. Hay mucho margen todavía con los impuestos actuales para que podamos recaudar una crítica mejor. Muy grande, Jonathan, es la ejecución presupuestaria. Este gobierno no ejecuta. Eso es lo que todos los días sale diciendo la oposición, lo salimos diciendo todos. Es decir, ¿cómo va realmente la ejecución presupuestaria? Bueno, nosotros al final de cada mes estamos llegando a la ronda a rendir cuentas sobre cómo va la ejecución, que es el control que lleva el Ministerio de Finanzas. No toda la ejecución depende del Ministerio de Finanzas, sino de todas las entidades. Y lo que revisamos con datos al 30 de junio es que teníamos una recaudación de 40.2% aproximadamente. Esto, si lo comparamos con cómo iba la ejecución en el segundo año de gobierno de los 2 gobiernos anteriores, resulta que nosotros llevamos una mejor ejecución que ellos. Lo que pasa es que hay una presión mediática de algunos actores que están intentando que nos preocupemos más por quedar bien con una ejecución rápida, aunque para ello tengamos que quitar los diques que hoy contienen la corrupción y que nos obligan a tener mucho cuidado en lo que se está ejecutando, pero también, obviamente, seguir recalcando a todas las entidades del gobierno que se debe ejecutar en función a resultados y no a que parezca que, como muchos creen, que si estamos en junio se debe ejecutar el 50% del presupuesto. Eso no funciona así. El presupuesto tiene ciclos, la inversión pública es un ciclo muy largo. Los primeros 6 meses toman mucho tiempo. Ajá. Toda la organización, las licitaciones, la asignación de los fondos, y el segundo semestre comienza a ser más acelerado en la inversión pública.
Pero pues el hay 30 de otros. junio, 40% de ejecución. Al 30 de junio, 40.2. Ajá. Los dos gobiernos anteriores, en su segundo año, al 30 de junio, estaban en torno a 39, 38%, sin los diques de contención que te comento para que haya una ejecución basada en resultados. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno, las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Perfecto. Hay otro tema que a mí me llama mucho la atención, digamos, y hay que platicar. Es que aquí las cosas no avanzan porque el ministro no suelta la plata. Esa es una acusación, digo yo, una queja que la oigo a cada ratito. ¿En qué consiste eso? Bueno, De verdad no soltar la plata. ¿Verdad? Hace falta. Nuestra responsabilidad es esto que yo te digo. Nosotros, ¿hay dinero? Sí tenemos suficientes recursos. Yo creo que no podemos quejarnos de no tener recursos. Hay fuentes de financiamiento que están ahí disponibles para la ejecución. Pero nuevamente, bajo la premisa de que se debe ejecutar con base en resultado y habiendo pasado cada una de las entidades sus procesos para la transparencia y el mayor cuidado de los recursos públicos. Probablemente hayan algunas quejas de sectores que hoy no pueden operar como operaban en gobiernos anteriores, donde se les hacían pagos a cuenta de la confianza que pueda haber en el futuro, en una construcción o en una estimación. Hoy todo lo que se paga pasa por un control que nos permite saber, tanto como es posible, si esto está basado en una supervisión de las obras, en el cuidado de lo que se está ejecutando, de lo que se está recibiendo si fueran bienes materiales, y a partir de esto se hace el traslado de los fondos desde el Ministerio de Finanzas a las entidades del Estado. Las leyes en el país realmente necesitan cambio. Estamos hablando se necesita, porque aquí hablamos mucho de una nueva ley de compras y contrataciones. Sí. Se habla en el Congreso y yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en una ley de agilización para que la plata pues, se mueva, las compras se puedan hacer más rápido, los procesos pueden ser más rápidos. Sí, el ministro de Comunicaciones ha votado eventos porque se tardan 3 meses en hacer el evento y después descubre que quienes habían otorgado el contrato eran amigos, hasta socios de las empresas y lo tiene que votar. ¿Es necesario? Sí es necesario. ¿Qué necesitamos realmente para que el ministro suelte más la plata? Sí, bueno, en primer lugar, sí necesitamos tener una nueva ley de adquisiciones del Estado. Nosotros la estamos trabajando. Hemos pedido apoyo al Departamento de Comercio de los Estados Unidos para que lo que se entregue al Congreso sea una ley ágil, moderna, que permita una ejecución más rápida y, por supuesto, que tenga todos los pilares que contienen la buena transparencia y la buena ejecución de los fondos en la modernidad. Estamos trabajando en ello. Ya los diputados del Movimiento Semilla, José Carlos Sanabria y Victoria Palala, han entregado al Congreso una iniciativa de ley de agilización de la inversión pública, que consta de 2 capítulos. Hay uno que determina inversiones estratégicas en este momento para el Estado, los puertos, aeropuertos, sistema ferroviario, el metro, pero también los caminos rurales, los centros de salud, son elementos de una estrategia de desarrollo que necesitan tener más agilidad en su ejecución. Y otro capítulo que hace una revisión de algunos elementos en la ley de adquisiciones del Estado, que al ajustarse también van a permitir ser más rápidos en la ejecución sin perder con ello la responsabilidad del cuidado de los recursos públicos. Así es que sí hay que hacer reformas y esto va a permitir que todos estemos más tranquilos en que el dinero se esté ejecutando de la mejor manera posible. O sea, manteniendo normas de
fiscalización, de transparencia, pero que se suelte más la plata. De competencia más también. rápido. Por ejemplo, la ley de adquisiciones contiene elementos para trabajar más rápido con cotizaciones que sean a la vista de la sociedad, que uno pueda decir 10 kilómetros de carretera, quiero cotizarlos con diferentes empresas, todo público. Y que cada empresa diga, yo esos 10 kilómetros se los hago por 10 millones de quetzales, yo se los hago por 15, yo se los hago por 12, y sobre esas 3 empresas ya puede tomar la decisión el ministro, decir, ok, yo me quedo con la cotización que da más beneficio para el Estado. Puede ser la más barata, puede ser una combinación, si en la cotización buscamos también que se ejecute en tiempo, pero entonces lo que queremos es tener una ley que permita agilidad, que permita la competencia entre los proveedores del Estado y, por supuesto, que el resultado sea el óptimo para la sociedad. Nuestra lucha también por tener una mejor comprensión de los proveedores del Estado. Hemos hecho también cambios en el manual que permite saber y conocer a los proveedores del Estado. Queremos saber quién es el beneficiario final de todos estos proveedores que el Estado les compra muchísimos recursos, traslada a estos proveedores. Queremos saber eso, y eso es parte de nuestra línea de transparencia, conocimiento del proveedor y, por supuesto, evaluación de sus resultados. Ya, o sea, de entrada, digamos, ¿cómo se llama? El que da la cara no es necesariamente el dueño de la empresa, los accionistas no necesariamente son los que al final reciben la plata. De eso se trata, saber quién, como quién sucede está atrás. En toda sociedad democrática, Sí. las personas debemos saber quién es realmente el que gana proveyendo bienes y servicios al Estado, y eso es parte de nuestro compromiso con la transparencia que reafirmamos en diciembre cuando yo te visité y te conté al final de todo lo que retos. platicamos aquí en diciembre, qué voy a hacer como ministro de Finanzas, a ver hasta dónde, Sí. hasta dónde vamos con el tema. Me llama mucho la atención, digamos, el hecho que dijiste que se está haciendo de acuerdo a las normas americanas. La nueva ley de contrataciones. Sí, y todo, digamos, todo lo que es manuales y todo el tema. Es que hay experiencias modernas en América Latina que permiten construir una institucionalidad más ágil para las contrataciones que hace el Estado, pero también más transparente, más cuidadosa de los procesos. Hay experiencias muy recientes en Perú, Costa Rica, República Dominicana, que estamos revisándolas, en las que, por supuesto, lo que queremos es los mejores estándares de contrataciones junto a los mejores estándares de transparencia. Estamos trabajando en ello. Nuestra hoja de ruta nos dice que vamos a entregarlo el 9 de diciembre porque es un día importante. Ajá. Ese día es el día en el que Guatemala y el mundo habla precisamente de la lucha contra la corrupción, los esfuerzos por transparencia. Ojalá pudiéramos entregarlo un poquito antes para empezar la discusión en el Congreso, pero se engarza dentro del reto de agilidad en la ejecución, pero manteniendo mejores estándares de cuidado de recursos. Hablando de esos estándares y un poquito del tema americano, los gringos, ¿verdad? Un tema que no ayuda a la recaudación fiscal es lo mal que están los puertos y aeropuertos, tema de aduanas. Aquí tuvimos de invitado al señor ministro de la Defensa, que nos vino a contar con mucho orgullo el convenio que se firmó con el cuerpo de ingenieros del Comando Sur de Estados Unidos, y decía, pues ellos se van a encargar de los puertos. Yo espero que también de los aeropuertos, del ferrocarril, del metro. Venía a contar de ese convenio. Realmente, digamos, ahorita funciona mal el tema puertos, ¿verdad? Sí, bueno. La cola de barcos que hay ahí, eso no ayuda a la recaudación, Sí. ni a las finanzas del país. No, ni a nuestra capacidad de crear condiciones para un país que no crezca a 4% como nosotros lo hemos vislumbrado si se ejecuta toda la política fiscal y económica del gobierno, sino que crezca a 6%. Hoy, una de las principales limitantes del crecimiento, de la inversión, del empleo y por lo tanto del bienestar son los elementos básicos del crecimiento económico: puertos, carreteras, producción de energía, aeropuertos. Lo que nosotros hemos encontrado es que en estas materias hay rezagos de 30 años que hay que corregir. Y en el caso de los puertos, te diría yo que
Claro, como son inversiones sumamente grandes, han sido apetitosas para aquellos que estando en el poder público creen que están ahí para hacer negocios personales. Por eso nunca se avanzó. Estudios sobre los cambios que necesitaban los puertos hay desde hace mucho tiempo. El presidente de la empresa portuaria Quetzal, justo hace unos días me decía, hoy tenemos el nivel de comercio en el puerto que se previó que iba a ser en el año 2045. Entonces, vamos muy rezagados, por un lado, en ampliar las capacidades de puertos, pero por el otro lado, el comercio, el dinamismo económico del país ha hecho que haya mucha más presión en el uso de estos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscando un socio totalmente confiable. Creo que nadie en la sociedad duda sobre la capacidad del cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados Unidos y la honorabilidad. Este es un aliado valioso porque va a quedarse en Guatemala después de que el gobierno del presidente Arévalo termine. Y esa es una garantía que el trabajo se va a hacer. Va a quedar, Puerto Quetzal va a constituirse en el puerto más importante del sur de Centroamérica. Y eso es precisamente lo que queremos nosotros dejar. Un legado que permita una actividad económica tal que Guatemala siga liderando el crecimiento económico y el desarrollo de la región. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con lo que dijo el ministro. Bueno, el convenio ya se firmó. Ya se ¿verdad? firmó, ya estamos haciendo las gestiones de pago. Exacto, eso es decir, hay que pagarle al... Bueno, por supuesto, esto creo que también es muy importante decirlo a la sociedad. Guatemala es un país que puede pagar su desarrollo. No hay ningún trato de cooperación o de amigos. Todo esto entra dentro de un convenio de trabajo que va a tener sus costos, que más o menos los estudios de estas grandes inversiones constituyen entre el 10 y el 12% del costo total de las obras. Hay que hacerlo. Guatemala tiene la capacidad de hacerlo y creo que como sociedad estamos claros que ya no estamos para estar solo alzando la mano, viendo quién nos presta los recursos. O quién nos lo regala y nos o deja peor, quién nos lo comprometidos. regala. Ese es el tema, ¿verdad? Así es. Porque no hay cena gratis, decía mi abuelito, ¿verdad? No, y son grandes infraestructuras, las tenemos que pagar en casa, ¿verdad? Ajá. Así es. Hablando de los Estados Unidos, un poquito amarrado siempre al tema financiero, Trump ha sido muy duro en los aranceles, por ejemplo, dice que no me tratan como yo los trato. Y aquí estuvo Fanny Estrada diciendo, tiene toda la razón, ¿verdad? Uh-huh. Ellos son un mercado enorme que nos compra el 100% de lo que producimos. Bueno, podríamos producir muchísimo más y nos lo podrían seguir comprando. Es, eso sí. Hablando del mercado de Estados Unidos, porque también nos explicaba que ya más de la mitad se va a Centroamérica, no dependemos ya de los Estados Unidos. Como México, que sí su economía, totalmente el 80 y pico % de sus exportaciones se van a Estados Unidos, la nuestra no. Pues nos explicaba ella que podríamos estar produciendo el doble, sobre todo en el tema de estos productos no tradicionales, si ellos no lo comprarían. Pero pues no sabemos que los aranceles nos van a afectar, nos van a dejar de comprar. Bueno, es un convenio secreto, y aquí estuvimos hablando de este tema. ¿Por qué secreto? Yo sé que es del Ministerio de Economía, pero ¿por qué crees que está manejando el tema en secreto? Sí. Bueno, sí, efectivamente no es tanto mi competencia del tema. Yo intuyo que ahí hay temas más bien de seguridad que son importantes mantener en reserva por las estrategias de lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, contra el crimen organizado. Lo desconozco. Sí considero que el mercado estadounidense sigue siendo un mercado vital, aunque ya una tercera parte de nuestras exportaciones van a Centroamérica. Estados Unidos tiene una economía sobre la cual cualquier país abierto al mundo como lo es Guatemala, quiere tener un pedacito de ese comercio. Ajá. Así es que hay que entender las reglas del juego que han cambiado y sacar el mejor provecho de esto que está sucediendo. Eso incluye, digamos, también temas como las remesas. Nos puso 1% de impuesto a las remesas que no existían. ¿Nos va a afectar esto? ¿Calculas que va a haber menos remesas? ¿Hay más remesas? Hablemos un poquito de las remesas porque es parte de los ingresos fiscales. Totalmente. Yo creo que el modelo económico de Guatemala sería insostenible
de no ser por el trabajo que hacen los guatemaltecos en Estados Unidos. Ellos trabajan durísimo y envían alrededor de 22 mil millones de dólares a la economía guatemalteca. Eso es más o menos la estimación de este año. No se podría explicar el crecimiento económico ni la sanidad de la economía guatemalteca sin el trabajo de los guatemaltecos en el exterior. Podríamos explicar qué pasaría sin otro sector de la economía, si se dejara de producir X o Y producto. Pero sin las remesas, este país sería inviable. Y ese es un reconocimiento al trabajo individual de cada guatemalteco en los Estados Unidos. Por supuesto que va a afectar el 1%, afecta probablemente la disponibilidad de recursos que tengan los hogares de los guatemaltecos que están en el exterior, en Estados Unidos en particular, porque va a haber una menor disponibilidad de los fondos. Ahora hay que quitarle el 1%. Puede ser que, siendo los guatemaltecos como son, envíen ese 1% más para no afectar el ingreso disponible de sus familias. Eso también podría suceder. Y, por supuesto, la suerte, en todo caso, en medio de esa medida, es que ya no son 5%, sino 1%. Creo que eso es algo que, en términos macroeconómicos, no tiene un gran impacto. En términos micro, tiene un impacto sobre la disponibilidad de dólares que ahora van a tener las familias en el país. Pero habrá que ver cuando se ponga en práctica el impuesto qué tanto impacto va a tener. ¿Qué tanto impacta y cuánto afecta? Porque según lo que hemos podido ver, las remesas lejos de bajar han subido. El miedo, Sí, me van a deportar, entonces mejor empiezo a mandar mis ahorritos de regreso. Puedo perder mi cuenta bancaria. Sí, como pasó en el primer año del presidente Trump. Ajá. Está exactamente sucediendo lo mismo. Hay más incertidumbre y cuando esto sucede, los guatemaltecos en Estados Unidos envían lo que tienen bajo el colchón o lo que tienen en sus cuentas, lo comienzan a enviar a un destino donde hay más seguridad, más protección, que es Guatemala y por supuesto sus propias familias. Bueno, en una economía como la nuestra, que se mantiene la macroeconomía exageradamente estable, a mí me impresiona el tema. Mientras la microeconomía seguimos con problemas. Ahí es donde está el reto. ¿Verdad? Sí. El presupuesto más grande de la historia de este país, todo el mundo me sale con ese tema. El presupuesto va creciendo año con año porque va creciendo la población, van creciendo los ingresos. Pero, bueno, el Congreso aprobó el presupuesto que el señor ministro de Finanzas quería, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, casi como nosotros lo enviamos. Claro, el Congreso tiene constitucionalmente la competencia de hacerle cambios, las hicieron, pero fueron cambios que en todo caso incentivaron la inversión en los territorios y cambios que no limitan el esfuerzo y el plan de gobierno. Yo creo que hay que ser muy justos con esto. Sí es el presupuesto más grande de la historia, pero siguiendo el juego, es el presupuesto más grande de la historia en educación, es el presupuesto más grande de la historia en salud pública, es el presupuesto más grande de la historia en seguridad, y es precisamente por eso que tú dices, la economía va creciendo y en la medida en la que esa economía crece, lo que toma por leyes, por el marco constitucional, porque creemos que lo público crea desarrollo, bienestar y paz, y no es un tema de gobierno, es un tema constitucional, ¿verdad? Lo que tomamos cada vez va creciendo, pero también crecen los desafíos que como sociedad tenemos. Y este presupuesto, aunque es un poco más grande, incluso en términos del PIB, sigue siendo un presupuesto muy pequeño, es uno de los 10 presupuestos más pequeños del mundo. Y eso es bueno saberlo porque tiene y continuará teniendo muchas rigideces. Quisiéramos invertir más en educación, más en salud, más en seguridad, pero tiene límites políticos también, que son los que tenemos que ir cambiando a lo largo del tiempo, como un presupuesto al final está muy cercano a los procesos políticos. ¿Qué país se quiere construir? El nuestro ha sido pensado para un poder público muy limitado, casi que solo da educación primaria. Hasta el año pasado se volvieron a abrir plazas para ampliar la cobertura de la educación básica y diversificada. Un presupuesto como antes, que no permitía ni siquiera el remozamiento de los edificios escolares. Nosotros encontramos escuelas derruidas, como que hubiera pasado una guerra. Y hoy se tiene un programa que va a permitir el remozamiento completo
de todos los inmuebles escolares del país. Un presupuesto como antes, sin capacidad de poder satisfacer las necesidades de medicamentos. Hoy, con todos sus retos, ahí se está intentando garantizar por lo menos el inventario básico de medicamentos. Un programa precioso de pisos de cemento, que yo invito a las personas a que vayan a los municipios a ver cómo transforma eso la vida en las comunidades. Y más cuando se hace mejorando la escuela, mejorando las viviendas de las personas en los diferentes municipios, se le agrega una mejora en el sistema de salud, pues se llega de una manera integral con el desarrollo y con la protección que el poder público tiene que darle a las personas. Y creo que hace falta mucho por hacer. Ojalá tuviéramos un presupuesto más grande. Con más inversión. De ese presupuesto es el que llevamos 40% ejecutado hasta el 30 de junio. Así es. Ajá. Ese presupuesto tenemos 40.2%. No es una mala ejecución, como te decía, mejor que los gobiernos anteriores, pero es un presupuesto que, como tiene un contenido más alto de inversión pública, es un presupuesto que va un poquito más lento de lo que todos desearíamos tener. Ya, perfecto. Aún así se está ejecutando y se está ejecutando bien. Nuestra perspectiva, de acuerdo a lo que nos ha dicho cada ministerio, cada secretaría, es que terminemos el año con una ejecución entre 92 y 97%. Bueno, eso sería lo ideal. Eso, bueno. Jonathan, hablemos del tema que ha ocupado las noticias en los últimos días y esta semana, los bonos. Deuda, ¿verdad? O sea, emitir bonos, yo no sé mucho de finanzas, pero digamos, emitir bonos es adquirir deuda. Hablemos de la deuda. ¿Qué tanto endeudados estamos? Estamos dentro de los límites, nos pasamos, la deuda es demasiado grande. Aquí lo que la gente dice, no necesitamos endeudarnos con esa recaudación fiscal. Entonces, ¿por qué nos endeudamos? No necesitamos emitir bonos, ¿por qué se emitió? Si hay dinero en caja, es otro de los temas. Hablemos un poquito de la deuda, explicarme un poquito, sí. Bueno, ¿es necesaria la deuda? ¿Y hasta dónde está? Sí. ¿Cuál es el límite? Sí, excelente. Bueno, ¿los bonos es una forma de endeudarnos? Sí. Bueno, en primer lugar hay que decir que mucho de lo que recaudamos ya tiene rigideces que obligan a enviarlo a los destinos que constitucionalmente o dentro del marco legal el Congreso y las leyes han establecido. Entonces, de cada quetzal que nosotros recaudamos, ya hay compromisos de destino específico de alrededor de 92 centavos. Entonces, todo lo que hacemos, o la gran mayoría de recursos que necesitamos para la inversión, tienen que hacerse a través del endeudamiento del país. Aquí hay que hablar de una reforma estructural de la política fiscal, pero en este contexto y en este momento eso no está dentro de las posibilidades de una discusión madura y a profundidad. Entonces, el Estado de Guatemala lo que tiene que hacer, porque hay tantas rigideces por el lado de los ingresos ordinarios, es que tiene que buscar líneas de financiamiento para hacer casi toda la inversión, como te decía. Eso significa que tenemos que ir cada cierto tiempo a buscar quién presta recursos, siempre buscando la mejor tasa de interés, buscando las mejores condiciones para el Estado de Guatemala. Y por supuesto, este año no ha sido la excepción. El Congreso aprobó el presupuesto, incrementó la inversión. Hubo una discusión muy enriquecedora en la Comisión de Finanzas, porque nosotros presentamos, van los primeros recursos para el metro y van otros esfuerzos que apoyan el desarrollo urbano, y muchos congresistas distritales dijeron, pues hay que apoyar el metro, hay que apoyar esos esfuerzos, pero no podemos apoyar si no se cuida también las necesidades de inversión en lo rural. Y tienen razón. El desarrollo debería de concebirse como un desarrollo que cierra brechas entre lo urbano y lo rural. ¿Qué pasa con eso? Que igual inversión muy buena puede tener réditos en crecimiento económico, en bienestar, pero necesitamos fondos para salir a buscar. Y la plata que hay en caja, eso decía, no necesitábamos endeudarnos si tenemos plata en caja. Sí, yo creo que hay muchos analistas que infortunadamente no conocen a profundidad las finanzas públicas y son atrevidos en muchos comentarios, porque en realidad ese dato que estuvo circulando, 24,000 millones en caja, no es del todo cierto. Es una revisión quizá muy somera de lo que
las cuentas aparecen en el Banco de Guatemala. En realidad nosotros tenemos como gobierno 12,000 millones de quetzales en caja al día de hoy más o menos. Sin embargo, la gran mayoría de estos recursos ya tienen destinos que se van a ir ejecutando a lo largo del tiempo. Por lo tanto, nuestra labor desde el Ministerio de Finanzas es buscar que todas las fuentes de financiamiento, sean ingresos tributarios, préstamos, bonos, estén disponibles para cuando las unidades ejecutoras lo necesiten. Por eso es que no podemos hacerlo 2 días antes de que haya que utilizarlo, porque estos son procesos largos de negociación. Salimos al mercado internacional. Ahí la pregunta, digamos. Ajá. ¿Por qué en dólares y no en quetzales? Habíamos estado emitiendo bonos del Tesoro en el mercado local con tasas de interés que son más altas de lo que Guatemala hoy puede conseguir en el mercado exterior. Esto es fruto, primero, que hemos avanzado en la disminución del riesgo país. Seguro que habrás visto las notas en donde las calificadoras de riesgo nos han mejorado perspectiva o han mejorado la calificación. ¿Qué significa esto? Que Guatemala hoy se ve mucho mejor afuera de lo que se veía hace 2 años con el gobierno anterior o con los gobiernos anteriores. Eso es una gran oportunidad para Guatemala de salir a los mercados. Cuadro, vemos impresionante, el tipo de Yamatei, credibilidad cero, sobre todo en la época de la pandemia. Así es. ¿Verdad? En cambio hoy la credibilidad está muy alta, nos permite conseguir tasas de interés mucho menores a las del mercado local. Y como yo siempre lo digo, cuando uno va a tener que endeudarse, ¿qué hacemos? Yo no voy al mercado más o al banco más cercano, yo voy al banco que me presta más barato. Y eso Entonces, es lo que nosotros hemos el hecho. mercado internacional en dólares son menos intereses que en... Mucho menos. Nosotros con esta operación Ajá. evitamos que el Estado de Guatemala tenga que pagar 2,846 millones de quetzales a lo largo del tiempo de vida de estos bonos. Esos son recursos que en el futuro, como no los vamos a utilizar para pagar intereses, los utilizaremos precisamente para programas de pisos de cemento, para poder invertir en el metro, para salud. Ahí está otra duda, digamos, pues es en el tiempo. ¿Por qué tan largo el tiempo? O sea, no... Bueno, yo no sé finanzas, pero la gente me dice, hay que endeudarse a 10 años, a 15 años para renegociar después, para ver la tasa de interés. Pues el ministro se endeudó a 30 años. Sí, mira, lo que nosotros encontramos es que si seguimos a 10 años, ya lo que el Estado de Guatemala tiene que pagarle sobre bonos que emitieron gobiernos anteriores, bajo esa lógica de todo cerca, es que entre 2035, 2036 y 2037, más o menos vamos a tener que pagar el Estado de Guatemala 2,500 millones de dólares cada uno de esos años. Si nosotros hacíamos toda la emisión a 10 años, el próximo gobierno que esté ahí en el 2036 tendrá que pagar 4,000 millones de dólares en un solo año. Eso es irracional. Eso sí puede poner en dificultades la sostenibilidad de las finanzas públicas. Lo que hicimos fue trasladar a futuro una deuda que, con el crecimiento económico que tiene Guatemala, en 30 años, pagar esos 700 millones de dólares no va a tener el peso que tendrá pagarlo dentro de 10 años, ¿verdad? Y digamos, el Fondo Monetario Internacional recomendó que lo hicieran en quetzales, no en dólares, que se hiciera... ¿Qué en su visita, por cierto, fue una visita que también, como resultado de la misma y del comunicado del fondo, nosotros salimos al mercado con una expectativa de los inversionistas muy grande. Nosotros salimos a buscar 1,500 millones de dólares y por primera vez en la historia de Guatemala teníamos 6,000 millones de dólares de inversionistas queriéndolo prestar. Eso nunca había pasado. 4 veces más de lo que nosotros necesitábamos. El Fondo Monetario lo que ha dicho es que debemos ayudar a construir y a fortalecer el mercado doméstico, el mercado nacional. Eso significa seguir emitiendo bonos en Guatemala y tener la comprensión de que el mercado crece mucho cuando el actor más importante, que es el gobierno, sale con sus bonos. Pero no hay una restricción
sino más bien una comprensión de que también tenemos que buscar el óptimo para el poder público. O sea, que el desarrollo del mercado local es importante, pero nunca si las tasas de interés son mejores en el mercado internacional. Y sobre dólares o quetzales, la verdad es que nuestra moneda tiene 100 años de vida, es una de las monedas más estables del mundo y además en los últimos 30 años no ha tenido grandes cambios en el tipo de cambio. Por lo tanto, el riesgo cambiario de prestar en dólares que tendremos que pagar en el futuro es muy, muy limitado y por lo tanto no hay algo que no pueda, digamos, no hay una restricción que nos obligue a quedarnos en el mercado local. Más bien este es un mensaje para quienes compran bonos en el mercado local que están compitiendo con la posibilidad de que Guatemala hoy pueda salir al mercado internacional y colocar recursos. Incluso nos decía un analista de una empresa de inversionistas, una de las más grandes del mundo, Guatemala hoy tiene tanta credibilidad que podría salir al mercado exterior y proponer bonos incluso en quetzales. Ajá. Porque hoy Guatemala, con su economía, su moneda, da mucha certidumbre a los inversionistas que son de largo plazo. Comprarían los bonos que salen en quetzales. Imagínate. Pero dentro de ese contexto, digamos, por ejemplo, el yen japonés ofrece una tasa muchísimo más baja. ¿Por qué no cotizamos yens? O sea, no, es muy lindo realmente. No, al contrario, porque en realidad hay que hacer una estrategia de financiamiento y esto tiene que ver mucho con quienes tenemos relación comercial. El dólar continuará siendo hoy y en el futuro la moneda más importante para cualquier transacción en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, los dólares... Está muy bien tener deuda en dólares porque siempre vamos a tener flujos de dólares para poder hacer frente a los pagos futuros. Si hay toda una discusión en este momento en el mundo y en América Latina sobre emisiones en otras monedas, puede ser en euros, puede ser en yenes, puede ser en monedas locales. Jamaica, Uruguay, República Dominicana han emitido en sus propias monedas. Nosotros somos muy cuidadosos con la estrategia de financiamiento y todo lo estamos evaluando, pero hoy por hoy emitir en dólares sigue siendo una estrategia de emisión cuidadosa y que no pone en ningún riesgo la sostenibilidad ni de la economía guatemalteca ni de las finanzas públicas sobre las cuales tenemos la responsabilidad de dejarlas mejor de como las encontramos. Y nuestra capacidad de pago, es decir, Mira, la deuda, o sea, estamos endeudando más al país, es lo que la gente dice en la calle, nos están endeudando más. O sea, ¿crece la deuda? Sí crece. Bueno, aquí otra vez la medición, si uno no tiene ánimos de profundizar en el análisis, la medición es cuánto es el monto de la deuda en quetzales. Si uno se toma el tiempo y hace las mediciones como lo hacen las calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario, que son mediciones más precisas, el análisis es sobre el saldo de la deuda en términos del Producto Interno Bruto. Nosotros encontramos ese saldo en 27.2% del PIB. El saldo de la deuda pública de Guatemala es uno de los más bajos también del mundo. Y al finalizar el año 2024, ese saldo de deuda bajó del 27.2% que encontramos al 26.3% del PIB. Es decir, nosotros también por ese lado estamos cuidando las finanzas. Sí hay que tener clara una regla que yo creo que es importante. En tanto los déficits fiscales sean menores al crecimiento de la economía, podemos ir bregando con el uso de deuda sin comprometer las finanzas públicas o la propia economía. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, digamos, lo que ve uno con los analistas, los críticos y todo. No tenía que endeudarse porque hay plata en caja. Ya hablamos del tema de la plata en caja. Tenía que haberlo hecho en quetzales, ¿verdad? Porque en dólares pagamos más intereses. No había que hacerlo ahorita. Hubiéramos salido con 500, que es el mínimo, ahorita y salir más adelante con eso. ¿Por qué se hizo a largo plazo? Pero la población lo que dice es, ¿en qué nos lo vamos a gastar? Exactamente. ¿Verdad? Porque no vemos la obra todavía. Entonces, ¿para qué van a servir realmente los bonos? ¿Qué puede esperar la gente de esa plata? Sí. ¿Cuánta plata es y qué nos vamos a gastar? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque al final, ¿para qué queremos el dinero?
y realmente, de acuerdo al presupuesto aprobado, este presupuesto tiene mucha inversión, en particular carreteras principales, que son las primarias, carreteras secundarias, caminos rurales. Tiene esfuerzos para seguir mejorando el programa de riego con fines económicos. Hay recursos que van a mitigar los efectos del cambio climático. Hay varios programas en ese sentido. Tenemos el primer tramo que significará el financiamiento de los estudios del metro. Eso también está requiriendo una fuente de financiamiento como los bonos y la ley del programa del adulto mayor también permite que se emita bonos o se te contraiga deuda para poder pagar todo el programa del adulto mayor, que tiene un peso también significativo. Entonces tiene mucho sentido, y la gran mayoría de los recursos, como se destinan a inversión pública, tienen una tasa de retorno mayor a la tasa de interés que nosotros pagamos. Imagínate cuánto apoya el crecimiento económico y el bienestar tener un metro. Ajá. Entonces, también ese cálculo, que es un cálculo intertemporal, se hace cuando se hace inversión pública, ¿verdad? El rédito de una carretera bien hecha, de un camino rural que acerca a las personas, que acerca el comercio, que lleva turismo, el rédito es mayor que la tasa de interés que hoy estamos utilizando para tener esos fondos en disponibilidad. O sea, pero la idea es que se vea, dijo aquel, ¿verdad? Esa plata empieza a entrar inmediatamente. Sí. ¿Cómo es el sistema, Jonathan? Sí. Unas 2 semanas después ya se tiene disposición de los recursos. Pues mira, yo realmente más plata creo... en caja. Sí, yo realmente o sea, creo la queja de suelta el dinero, ministro, va a ser más grande. Seguramente va a ser más grande, y en tanto cumplan con nuestros requisitos de ejecutar con resultado y con transparencia, nosotros habremos cumplido la tarea que el ministerio tiene de tener a disponibilidad de todas las entidades los recursos para que hagan su trabajo. Esa es nuestra obligación. Ahora bien, yo sí creo que como sociedad nos hace falta comunicar mejor los resultados, ¿verdad? Sí. No solo, a veces nos fijamos en el hoyo de la carretera y dejamos de ver, pero es un esfuerzo de comunicación también, todo lo que sí se está haciendo. Por ejemplo, remozamientos de escuelas, ya vamos más de la mitad del total de bienes inmuebles dedicados a educación. Tenemos que informar sobre eso. Hay mejoras en carreteras que también son palpables. Nos hace falta informar un poco más. Creo que ahí hay un reto de comunicación. Yo creo que, digamos, en el tema de infraestructura, porque cuando la gente habla de infraestructura es carreteras, ¿verdad? Sí. El tema que hemos estado viendo en los medios de comunicación, vimos el diputado con la llanta enfrentando al ministro de comunicación, decirle, ministro, mire, la llanta nueva se rompe inmediatamente porque las calles están llenas de... ¿Qué le pasa realmente al Ministerio de Comunicaciones? Sí, ¿Va realmente lo lento que dicen? Independiente del acto vulgar que vimos ayer y abusivo, la verdad es que hay muchas carreteras que todavía necesitan ser reparadas. Lo que pasa es que estamos cambiando el modelo que antes ponía dinero en el Ministerio de Comunicaciones sin ningún control de calidad y sin ninguna comprensión de que esto tiene que llevar a resultados, no a negocios personales. Creo que ese es un reto. Probablemente el Ministerio de Comunicaciones sea el ministerio que la administración encontró más podrido. Ajá. No soy yo quien lo debe decir, es mi percepción también como ciudadano y como alguien que mira las finanzas. Creo que eso es algo que tiene que discutir el propio ministro, pero nos estamos enfrentando a una forma y una cultura de hacer obra pública que no puede seguir siendo, dadas nuestras ideas de transparencia y de cuidado de los recursos públicos. Pero muy consciente de que la imagen... Más que consciente de que hay un reto en las carreteras, no solo en cuidarlas, en mantenerlas, sino también en ampliarlas. Pero es un reto que no solo tiene que ver con la buena disponibilidad de fondos o la buena voluntad del gobierno, sino también de cambios institucionales que permitan tener tranquilidad de que el dinero que se está entregando no es para tener estos elefantes blancos de obras a las que se les entregó el 20% de adelanto y jamás se volvieron a hacer porque el negocio estaba en darle el dinero a alguien
y después judicializar la obra. Yo creo que esto es una realidad, implica precisamente cambios que permitan agilizar la inversión pública y darle al Ministerio de Comunicaciones otras herramientas para romper esa cultura de la entrega de recursos que después nadie sabe que se hicieron. Fueron a parar. Así es. Pero ante esa necesidad de que la obra se tiene que ver, porque si no la imagen va a seguir. Es que así somos pues los seres humanos, mientras no veamos en dónde está la plata, entonces la gente dice, sí, yo pago mis impuestos, ¿verdad? Y la recaudación va subiendo. Tienen el presupuesto más grande de la historia y ahora emitiendo bonos en dólares para ganar más plata, y cada vez que voy a mi pueblo me tardo 2 horas más de lo que me tardaba antes, ¿verdad? Y lo peor es que vamos a seguir en ese sistema, porque lo que hemos visto en los medios de comunicación, vimos a Samuel Pérez cómo le fue a gritar al sindicalista joven, vimos al diputado Luis Aguirre cómo enfrentó al ministro de Comunicación. Ese es un estilo de hacer política que ya no se va a cambiar, porque la gente está como, se siente como que fueron ellos los que le fueron a gritar al ministro, y el diputado lo sabe, ¿verdad? Las fiscalizaciones que está haciendo Evelyn Morataya en los centros de salud, y va a encontrar eso en unas condiciones. Entonces hay que estar conscientes de que eso va a seguir, no va a cambiar. Mira, yo creo que es un estilo de hacer política que les está pegando, porque la gente quisiera gritarle y no es como este gobierno. La gente quisiera irle a gritar a cualquier gobierno o a cualquier funcionario. Sí, claro. ¿Verdad? Y mira, yo creo que en realidad nuestro reto es comunicar el tamaño de los problemas que se están enfrentando para hacer las cosas bien. Creo que ahí tenemos que tener la capacidad de dialogar con la sociedad y que traduzcan su enojo en una comprensión de que lo que nosotros encontramos fueron múltiples estructuras de corrupción que no quieren morir y que tienen actores en el Congreso que presionan para seguir viviendo. De esto dan cuenta los más de 275 casos de corrupción que la Comisión Nacional contra la Corrupción ha hecho evidentes, y probablemente otros muchos casos que irán saliendo a la luz. Creo que la sociedad necesita ser menos violenta y más comprensiva, porque el poder público es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de la ira y de la incomprensión de lo que se está haciendo. Ahora bien, ¿en qué estamos trabajando? Porque no solo hay que ver el problema. Ya te mencionaba yo... Hablemos, Jonathan, de las promesas. Aquí estuvimos solo en diciembre. Quisiera cerrar, sí, porque creo que en el tema de inversión pública hay que ser muy, muy conscientes de que hay que crear camino. La ley de agilización de la inversión pública, que ya está presentada, te decía yo, por los diputados José Carlos Sanabria y Victoria Palala, y estamos estudiando algunas reformas a la Dirección de Inversión Pública Prioritaria, la DIP, que se aprobó recientemente, pero tiene algunos elementos que, si los corregimos, va a ser otro camino exitoso, transparente y cuidadoso para hacer las grandes inversiones públicas. Ya en el proyecto de presupuesto le tenemos que asignar a la DIP 4,000 millones de quetzales. Entonces lo que queremos es caminos transparentes y cuidadosos de hacer esas grandes inversiones. Y ahora sí, sobre las promesas. No, digamos, porque va de la mano. Digamos que aquí en diciembre hablamos de lucha contra la corrupción, mejor ejecución del presupuesto, más transparente, el tema, mucho educación, salud, que es donde hay que rendir, pues es lo que la gente está más necesitada en ese tema. Digamos, ¿cómo van esas promesas de campaña? ¿Qué ha hecho Jonathan Mencos como ministro de Finanzas en lo que vino a ofrecer aquí en diciembre? ¿Cómo va la cosa? Bueno, mi compromiso es exactamente el mismo de la campaña electoral, el mismo que hablamos en diciembre cuando te visité. Y por supuesto, lo que sí puedo decir hoy, con más canas y más conocimiento del poder público, es que encontramos instituciones bastante más debilitadas de lo que nosotros nos imaginábamos. Sin embargo, todo lo que compete al Ministerio de Finanzas, el plan fiscal de aumentar la recaudación, cuidando siempre la productividad de los impuestos y no tanto creando nuevos impuestos, está ahí latente. Todos los esfuerzos de transparencia
el Ministerio de Finanzas Públicas ha sido transformador. Hemos ampliado la información pública, ahora tenemos un programa muy fuerte de llegar a discutir con jóvenes qué se está haciendo, cómo es la política fiscal, cómo se manejan las finanzas del Estado. En el caso de consejos de desarrollo, que ha sido un tema de inversión, que también hay una idea de que ahí saber ni qué recursos se están corrompiendo, tenemos ya sitios en donde la sociedad puede llegar a ver qué proyectos se están ejecutando y estamos haciendo los vínculos para que las personas sepan quiénes son los proveedores del proyecto, cómo van las supervisiones de estos proyectos. Nosotros seguimos manteniendo la idea de que el mayor esfuerzo que tenemos que hacer en estos 4 años es dejar mejores instituciones de las que encontramos y, por supuesto, crear las condiciones para que el ciudadano tenga más cuidado o cuide más el poder público y no lo entregue en las meta manos. Más, participe más. Por ejemplo, a mí hay 2 temas que me gustan mucho. Yo estoy totalmente de acuerdo en el tema de consejos de desarrollo. Yo creo que si la plata va a los alcaldes a través de los diputados, no hay de otra. Es un tema de que se pongan de acuerdo los diputados con sus alcaldes, pasa por el sistema de consejos de desarrollo, la obra se va a ver. Así es. Pero la población tiene que participar más en fiscalizar la obra y en ver que la obra se agilice. Sí, en la decisión de la obra, qué obra es la prioritaria en el territorio, cómo se va a construir, quién la va a construir y qué resultado tiene la obra. Y que se vea rápido. Pero mira, los consejos de desarrollo tienen hoy más o menos 100,000 personas involucradas a lo largo y ancho del país haciendo un poquito de este trabajo. Ojalá tuviéramos a las 17 millones de personas viendo la inversión involucradas en el tema. Es nuestro trabajo, quizá no los 17 millones, pero ampliar un poquito más. Todas las personas del municipio X deberían de estar enteradas de lo que se va a hacer en inversión municipal, de consejos de desarrollo o del gobierno central. ¿Qué les digo? No se vale solo criticar, hay que participar. Yo creo que... O no se vale no fiscalizar, porque es nuestra plata. Que ahí está el reto y además es un reto compartido con la administración pública. Pero lo otro es que creo que nosotros, junto a la sociedad, compartimos la idea de que el poder público no puede volver a estar en las manos de aquellos que lo que tenían en el poder público eran negocios personales. Yo creo que ese es uno de los legados que esta administración puede dejar, la posibilidad de una transparencia que haga que nunca se pueda retornar a la opacidad que había antes. Hay que cambiar la compra de medicamentos, por ejemplo. Ese es un tema que me preocupa Bueno, mucho. sí, programas como los de UNOPS que pueden ayudar a tener compras más baratas. Este es un programa que incluso si se vence el medicamento, se le devuelve a UNOPS y ellos lo cambian por medicamento vigente. Sí, o sea, tenemos que ir la encontrando. Ley de medicamentos. Ahí está Evelyn Morataya con una propuesta. Roberto Arzú es su caballito de batalla. Sí. Se necesita cambiar la ley realmente. Urge eso. Yo creo que hay muchos mecanismos y tal vez te diría que después de venir a visitarte en diciembre del 23 al día de hoy, lo que yo entiendo que es más importante de un ministro es entender los problemas y buscar 5 posibles soluciones, porque no nos podemos quedar con una única solución. Si hay un cambio legal que mejore el acceso a medicamentos, que los va a abaratar, hay que pensar en él. Si el convenio con UNOPS abona a darnos como resultado medicamentos más baratos y en una disponibilidad que sea buena para el subsistema público de salud, hay que buscar. El arte de la política y de un funcionario, no sé si tú coincidirás, es buscar soluciones frente a los problemas. Claro, y soluciones rápidas. Y a eso nos estamos dedicando. Rápidas, sanas y que podamos vivir con la conciencia tranquila de lo que estamos haciendo. Muy bien. Yo creo que hay que empujar a esta Comisión contra la Corrupción para que nos cuente todos los casos que ha encontrado. Eso sería fantástico. Nos diga qué denuncias ha presentado en el Ministerio Público, porque de eso no se sabe nada. Desde que Santiago Palomo se fue de ahí, ya no hemos sabido nada de cuáles son los resultados del tema. Y hay muchos, ¿verdad? Muchísimos resultados. Sí. Yo creo que valdría la pena invitar a una tacita de café al director de la comisión. Nos diga, ¿quién es? Y de nuestro lado, sí, seguiremos rindiendo cuentas sobre las cosas que hacemos. Meter presos a gente del actual gobierno que lo encuentran robando. Yo creo que eso impresionaría muchísimo. Totalmente. El ICEFI, que fue tu institución, o fuiste parte del ICEFI, a mí me encanta porque yo digo, no se vale que no participemos. Últimamente ha estado
formando y capacitando Sí, a la gente eso para es. que le pueda dar seguimiento a la ejecución presupuestaria y todo eso. Sí. ¿Estás de acuerdo que eso hay que apoyarlo? Yo estoy Totalmente. encantado con ese tema. Yo también, yo Sí. creo que es que la única forma en la que este trabajo de rescatar el poder público sea exitoso requiere que la gente se sume. Si las personas están viendo solo Netflix o el partido de fútbol y se interesan poco del poder público, el resultado no es el mismo. Necesitamos tener la presión social que busca que la carretera se termine, pero también que los recursos se utilicen de manera transparente. Necesitamos la gente que quiere el centro de salud impecable, pero que también denuncia al enfermero, a la enfermera que hace mal su trabajo o que está vendiendo el medicamento. Necesitamos trasladar fondos a consejos de desarrollo como un instrumento de llevar inversión pública al territorio, pero necesitamos que el alcalde denuncie si hay alguien que le está llegando a pedir una coima, un diputado, porque él aprobó el presupuesto. Bueno, Necesitamos el mismo esos proveedor pesos del Estado o el proveedor del tiene Estado. que quejarse cuando alguien le pide una Es coima. que de eso se trata esto. Ya, Jonathan, no puedo dejar de mencionar esto porque es realmente alguien muy cercano. Me mandó ahí un correo y con esto quiero cerrar de la superdeuda que tiene Pemex, por ejemplo, ¿verdad? Que emitió bonos para poder pagar la deuda. ¿Es en el mismo lugar donde vendimos los bonos? Nosotros no. Pemex Pemex México. México, sí. No, bueno, desconozco qué deuda tenga. Ajá, terrible. Nosotros emitimos nuestros bonos del Tesoro en el mercado internacional. Estos se lanzan en Nueva York, pero tienen una conexión con Europa. De hecho, nuestros inversionistas son estadounidenses, europeos, y este año se incluyeron algunos inversionistas de Asia. Pero no sé si te refieres un poquito a... No, era eso. amarrado a una empresa ahí del tema y relacionarlo un poco, ver en qué se parecía. Yo estoy impresionando con la deuda. Bueno, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo después de haber sido tan productiva. Sí. ¿Verdad? Y eso... No, bueno, por eso te digo que la deuda es una herramienta de desarrollo si la sabemos usar, pero puede ser el peor problema que pueda enfrentar una sociedad si no se utiliza se sabe manejar. de una manera estratégica. Estamos conscientes de eso. Estamos clarísimos y estamos, como lo dijimos en el plan de gobierno, nosotros vamos a dejar finanzas públicas más sólidas de como las hemos encontrado. Lo que sí estamos haciendo es pedirle más a la estrategia de política fiscal, por eso emitimos bonos, pero cuidamos que impacten con inversión, empleo, crecimiento económico. Y de lo contrario, efectivamente, un país que se endeuda para pagar fiestas es un país destinado al fracaso económico por completo. Muy bien, entonces hay que fiscalizar mucho qué pasó con Por favor. De verdad, muchas gracias por venir a explicar gracias. Después del tema. Y aquí se cumple la ley. Usted se sintió ofendido, vénganse a tomar la tacita de café, toda la regla. Bueno. ¿Verdad? Pero aquí, pues hoy yo creo que no ofendimos a nadie, pero cualquiera que quiera aclarar, cualquier cosa que la quiera ampliar, ya sabe que aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, mucha suerte con la deuda, mucha suerte con la ejecución presupuestaria, mucha suerte con la oposición, va a estar muy dura, sobre todo si el dinero no se está soltando como ellos quisieran, y sobre todo mucha suerte con este tema. Viene el presupuesto, vienen tantos temas por adelante que hay mucho. El reto es grande, Jonathan, ser ministro. Mil gracias nuevamente por la invitación, Roberto, y un gran gusto estar aquí contigo, y ojalá que esta conversación llegue a muchas personas, y pues para mí es un gran gusto tomarme esta taza de café con tu persona. Bueno, ustedes, depende. Muchas gracias, ya saben, vean nuestro anuncio del club de lectura con Alfonso Portillo y otros temas interesantes que estamos aquí sacando adelante. Ya saben, si se sintió ofendido o que simplemente quiere venir a platicar del tema, una tacita de café todo lo arregla. De verdad, nos vemos hasta el próximo capítulo.